Filipenses 2, del 12 al 18. Estamos estudiando la carta a los filipenses y poder ver algunos puntos importantes de esta sección. Y vemos algo importante acá. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Aquí Pablo llama a la iglesia y dice, lleven a cabo su salvación. Y en otras versiones dice, ocúpense de su salvación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y que es un regalo y que yo no puedo trabajar para ser salvo porque es un regalo de Dios. Pero acá Pablo está hablando de la salvación ya adquirida, ¿verdad? De lo que Dios nos da, lo que Él nos regala. Entonces, habla que después debemos de cooperar con el Espíritu Santo para la madurez, para el crecimiento, para poder crecer en nuestra salvación. Para esta salvación de la que aquí está hablando Pablo, que Dios nos regaló, requiere una actividad costosa, arrepentida y una continua respuesta de fe. Es algo que debo de continuar trabajando y esforzándome para avanzar en el reino de Dios. Y es muy, muy importante, ¿verdad? El que nosotros tenemos esa responsabilidad de avanzar nuestro crecimiento espiritual. También dice que nosotros debemos de llevar a cabo esa salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol utiliza una imagen del Antiguo Testamento, donde está hablando del temor y donde está hablando del temblor, donde hay que acercarse a Dios con una reverencia hacia Él, con un temor reverente, reconociendo, como dice Hebreos, que nuestro Señor es un fuego que todo lo consume. Así que nuestra salvación no debemos de llevarla a cabo, no debemos de ocuparnos de ella de una manera relajada, sino de una manera temerosa, respetuosa. Es muy importante. También vemos en el versículo 13 algo que es muy, muy increíble. Y es que dice, pues Dios es quien produce. Dios es quien produce todo. Aunque nosotros nos esforzamos, aunque nosotros luchamos, aunque nosotros peleamos para que las cosas puedan poder mejorar, es Dios quien produce. Es Dios quien hace las cosas. Aún nuestra fe, dice Efesios, procede de Dios, de Él viene. Es Dios quien produce. Pero ¿qué es lo que produce nuestro Señor? Produce tanto el querer como el hacer. Él produce, significa de que su trabajo es eficaz y continuo, ¿verdad? La forma verbal que Él está utilizando en produce es un trabajo continuo, no es un trabajo único. Es un presente histórico, Él está haciéndolo una y otra vez y está trabajando en ustedes, dice, o sea, en nuestro interior y en nuestro corazón. Porque Él trabaja en nuestro querer, o sea, en nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, también como en nuestros hechos, como en el hacer. Pero que hay un elemento importante que es para que se cumpla su buena voluntad. Dios producirá en nosotros un querer que va en contra de su buena voluntad. Definitivamente, eso no viene de Dios. Si mis sueños son egoístas, si no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no lo está produciendo. Pero si mis sueños van de acuerdo a su buena voluntad, es algo que Él está produciendo, a su buena voluntad. También mis acciones, el hacer, el emprendimiento que yo hago, si va de acuerdo a la voluntad de Dios, Él es quien lo produce. Entonces aquí vemos estas tres frases. Dios produce, Él produce el querer como el hacer, siempre y cuando, podríamos decirlo así, vaya de acuerdo a su buena voluntad y que se cumpla su buena voluntad. ¿Cómo llevo a cabo esa salvación? ¿Cómo me ocupo de esa salvación? Lo vamos a ver rápidamente en los versículos del 14 al 18. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios,
sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Qué elementos vemos aquí? El cómo. ¿Cómo puedo ocuparme de mi salvación? Es lo que la segunda sección va subordinada a la primera. ¿Cómo puedo hacer efectivo ese hacer, ese querer de Dios? Primero, haciéndolo todo sin quejas ni peleas. En la carta vemos que habían algunas dificultades, algunos problemas entre hermanos. ¿Cómo puedo de verdad ocuparme de mi salvación haciéndolo todo? Y todo es todo, ¿verdad? Sin quejas ni peleas. También ¿cómo? Siendo intachable y siendo puro, luchando y peleando día con día contra mi naturaleza y ser intachable y ser puro. Ser intachable y ser puro. Esta parte se podría leer en negativo y algunas versiones antiguas lo tradujeron como negativo, como nadie siendo tachable o impuro. Pero en nuestras versiones vemos que tiene mayor sentido el ser. No solo el hacer, sino el ser. Ser intachable y ser puro, sabemos que eso solo puede venir de nuestro interior. Siguiente, ¿cómo puedo ocuparme de mi salvación? Brillando como estrellas en el firmamento. ¿Qué significa? Siendo un ejemplo para los que me ven, para los que me observan, poder brillar como una estrella, poder, no famoso, ¿verdad? No por la fama, no por que los reflectores estén sobre mí y ser aplaudido, sino está hablando de ser ejemplo, de brillar, para que otros puedan ver la labor de Cristo en mi vida. Luego dice, manteniendo en alto la palabra de Dios, manteniendo en alto la Biblia. ¿Cuántas personas llamadas cristianas, aún cuántas iglesias han bajado la Biblia, la predicación de la palabra santa y pura, la han denigrado, algo en segundo plano? Y otras cosas ocupan la motivación, el emprendimiento, la alabanza, la adoración, aún la ayuda social ha superado en el hacer iglesia a la palabra de Dios. Y todo eso está bien, pero no puede ser mayor que la palabra de Dios. Así que, ¿cómo puedo? Es solamente manteniendo en alto la Biblia. ¿Y cuál serán los resultados? Dice, así habrá orgullo en el día de Cristo. ¿Cómo se sentirá Pablo si podemos lograr que se haga esa voluntad de Dios en nosotros? Habrá orgullo en el día de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Del día final, de su segunda venida. ¿Y qué produce esto? Produce un verdadero gozo y alegría hoy y producirá un verdadero gozo y alegría en el futuro. Así que hoy debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Debemos de ocuparnos de una manera respetuosa, responsable de nuestra salvación, reconociendo que Dios es quien produce todo el querer, todo el hacer, siempre y cuando vaya de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo puedo hacer efectiva mi salvación? Ya lo vemos acá. Haciéndolo todo sin pelea ni contienda, siendo intachable y puro, brillando como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la Biblia. Y así habrá orgullo del bueno en el día final y habrá un verdadero gozo y alegría, los cuales serán eternos.